Mírenme bien, olviden por un segundo las notas, los abogados estadounidenses y este tribunal frío en Nueva York. Miren al hombre que, por más de una década, sostuvo las llaves de la mayor reserva de petróleo del planeta Tierra. No fui solo un sobreviviente, fui un emperador moderno. Tuve acceso a miles de millones de dólares. Ejércitos marcharon bajo mi mando y el destino de 30 millones de personas dependía de mi humor al despertar. Salí del anonimato al volante de un autobús para sentarme en el trono de oro de Miraflores, desafiando a la mayor superpotencia del mundo día tras día. Dicen que lo arruiné todo, que soy un tirano, pero nadie puede negar lo que construí, lo que acumulé y cuán alto volé antes de aterrizar aquí en esta silla cómoda del tribunal, mientras escucho al fiscal listar crímenes que apenas comprende. Mi mente no está en la defensa legal. Ella viaja en el tiempo, a mucho antes del poder, de las vanidades y de este traje caro que ahora parece demasiado apretado. Ella vuelve al calor húmedo de Caracas, al asfalto derretido y al sonido de las bocinas que componían la sinfonía de mi infancia. A ellos les gusta usar mi pasado como insulto. A los medios occidentales, con sus narices empinadas, les encanta repetir: él es solo un conductor de autobús. Lo dicen como si fuera una mancha, un error de cálculo de la historia, pero no entienden nada. Fue en ese autobús, cruzando las carreteras de una ciudad caótica, donde aprendí más sobre la humanidad que lo que cualquier diplomático aprendió en Harvard o Yale. Yo vi la Venezuela real a través del parabrisas, pero me estoy adelantando. Antes del autobús hubo el niño. Nací en noviembre de 1962, en Caracas, no en una cuna de oro, sino en una familia que entendió el valor de la lucha. Mi padre, Nicolás Maduro García, era un hombre de principios firmes, un sindicalista de izquierda que no tenía miedo de levantar la voz. Lo recuerdo sentado a la mesa de la cocina, con el rostro marcado por el cansancio, pero los ojos brillando de indignación. Nicolás, me decía golpeando con el dedo la mesa de madera gastada, el mundo se divide en dos, los que comen y los que sirven la comida. Nosotros luchamos para que un día todos puedan sentarse a la mesa. Esas palabras no eran solo consejos, eran profecías. Crecí en Los Chaguaramos y luego en El Valle, un barrio obrero donde la vida pulsaba en cada esquina. Yo no era el alumno modelo que sacaba notas perfectas y soñaba con ser médico o abogado. Yo era el largo, el chico demasiado alto, desgarbado, que adoraba el rock and roll. Sí, Led Zeppelin resonaba en mis oídos y que soñaba con ser lanzador de béisbol. En el campo de tierra batida, con la pelota en la mano, sentí el primer gusto de control. El montículo era mi podio. Allí, yo dictaba el ritmo, pero el destino, o tal vez la realidad económica de la Venezuela pre-Chávez, tenía otros planes. La política corrió por mis venas antes incluso de que supiera qué era ideología. En el Liceo José Ábalos, mientras otros se enamoraban o estudiaban trigonometría, yo ya estaba involucrado en el movimiento estudiantil. Veía la injusticia no como un concepto abstracto, sino en la lonchera vacía de mis compañeros, en los zapatos rotos, en la violencia policial que reprimía cualquier susurro de cambio. No terminé la universidad. La vida me llamó fuera del aula. Algunos dicen que eso es ignorancia. Yo lo llamo pragmatismo. Fui a Cuba siendo joven, a la Escuela de Formación Política. Allá, bajo el sol caribeño, entendí que la revolución no se hace solo con armas, sino con organización. Volví a Caracas con la mente afilada, pero los bolsillos vacíos. Fue ahí que entré a la compañía anónima Metro de Caracas. Me convertí en operador de Metrobús. ¿Sientes el peso de un vehículo de esos? Es poder bruto. Cargas cientos de vidas. Tú decides cuándo parar y cuándo acelerar. Las rutas eran largas, el tráfico de Caracas era, y aún es, una bestia indomable. Pero allí, en el asiento del conductor, yo escuchaba. La gente entraba y se desahogaba. La señora que no lograba comprar remedios, el estudiante sin futuro, el obrero explotado. Yo era un confesor sobre ruedas. La cosa está fea, Nicolás, decía un pasajero regular, José, mientras se limpiaba el sudor de la frente. El petróleo brota, el dinero entra, pero mi nevera sigue vacía. ¿A dónde va esa riqueza? Paciencia, José, le respondía mirando por el retrovisor. El camino es largo, pero la curva va a llegar. Nosotros vamos a tomar el volante. Y no estaba hablando solo del autobús. El liderazgo sindical fue el paso natural. Tenía la altura, la voz gruesa y la capacidad de mirar a los ojos de los jefes sin parpadear. Fundamos el Sindicato de Trabajadores del Metro de Caracas, Citrameca. Aprendí a negociar, a presionar, a paralizar la ciudad si fuese necesario, para garantizar un aumento de salario o mejores condiciones. Allí, en aquellas reuniones llenas de humo en sótanos y sedes sindicales, yo estaba siendo forjado. No lo sabía,
pero estaba haciendo mi pasantía para la presidencia. Pero la pieza que faltaba en mi rompecabezas, la chispa que incendiaría mi alma y a Venezuela entera, explotó en 1992, el por ahora de Hugo Chávez, cuando aquel teniente coronel apareció en la televisión, asumiendo la responsabilidad por el golpe fallido. Algo tectónico se movió dentro de mí. Venezuela estaba acostumbrada a políticos que huían, que mentían, que se escondían detrás de las burocracias. Y allí estaba un hombre, un militar, diciendo: yo asumo. Sabía que tenía que conocerlo, sabía que mi destino estaba atado a aquel hombre. En esa época, yo militaba en la Liga Socialista. Comenzamos una campaña para liberarlo de la prisión de Yare. Fue en ese torbellino que conocí a Cilia Flores. Ella era abogada, una mujer de fibra, inteligencia afilada y liderazgo inquebrantable. Ella lideró la defensa legal de Chávez. Recuerdo la primera vez que conversamos seriamente sobre el caso. Nicolás, dijo ella con esa seriedad que hasta hoy me aterra, ellos quieren enterrarlo vivo en aquella celda. Saben que si él sale, el país cambia. Entonces vamos a derribar las paredes. Cilia, respondí. Si no con dinamita, con el pueblo en la calle. Comenzamos a visitar a Chávez en la prisión. Aquellas visitas a Yare eran peregrinaciones. Entrábamos en aquel lugar húmedo y deprimente. Pero cuando encontrábamos a Hugo, el ambiente se iluminaba. Él no era un prisionero, era un profesor dando clase en una celda. Recuerdo distintamente un día, en 1993. Estábamos sentados en bancos de plástico. Chávez habló sobre Bolívar, sobre la integración latinoamericana, sobre un proyecto que iba mucho más allá de cambiar un presidente por otro. Él me miró. Yo era solo un sindicalista alto y bigotudo, pero él vio algo. Nicolás, dijo con la mano en mi hombro, el transporte es importante, pero tú vas a ayudar en el transporte de ideas. Prepárate. Cuando salga de aquí vamos a necesitar gente que sepa hablar con el pueblo, no con las élites. Tú hablas el idioma de las calles. Comandante, respondí sintiendo un escalofrío. Yo soy un soldado de esta causa. Donde usted apunte, yo voy. No tenía idea del peso de aquella promesa. En aquel momento, yo era solo un seguidor devoto. Veía en él al Mesías político que mi padre había soñado. No imaginaba, ni en mis delirios más salvajes de grandeza, que un día sería yo quien heredaría su espada. Cuando fue liberado, comenzó una tormenta. El movimiento Quinto República, MBR, nació. Dejé el volante del autobús atrás definitivamente, pero llevé la atención conmigo. En la política, como en el tráfico, necesitas tener visión periférica. Necesitas saber cuándo frenar para no chocar y cuándo acelerar para adelantar. La campaña de 1998 fue eléctrica. La vieja política, una élite que bebía whisky en clubes de campo mientras el pueblo pasaba hambre en los cerros, se reía de nosotros. Se reían del soldado y del conductor de autobús. Son brutos, decían los periódicos. Son incultos, dejamos que se rieran. Mientras ellos daban fiestas, nosotros recorríamos los pueblos, las favelas, los confines de la Venezuela profunda. Yo veía en los ojos de las señoras desdentadas y de los jóvenes sin empleo, una esperanza que bordeaba el fanatismo. Ellos no querían un gestor, querían un ganador. Y Chávez era eso. ¿Y yo? Yo era su sombra, su escudo, su ejecutor leal. Ganamos. La victoria fue avasalladora. Entrar al Palacio de Miraflores por primera vez, no como visitante, sino como parte del gobierno, fue embriagador. El olor a poder es real, mis amigos. Huele a madera antigua, aire acondicionado frío y miedo en los funcionarios que sirvieron a los gobiernos anteriores. Fui elegido diputado constituyente en 1999. Mi tarea era ayudar a escribir la nueva Constitución, la Carta Magna que cambiaría todo. Allí, en el plenario, descubrí que tenía talento para el debate. Mi voz tronaba. No usaba términos jurídicos latinos para confundir. Usaba el lenguaje de la pasión para convencer. Pero la verdadera prueba, el bautismo de fuego que me preparó para las crisis que me trajeron hasta este juicio en Nueva York, ocurrió en abril de 2002, el golpe de Estado. Vi la traición de cerca. Vi generales que juraron lealtad por la mañana dar la espalda por la tarde. Vi a los medios manipular imágenes para justificar el derrocamiento de un presidente electo. Cuando Chávez fue secuestrado y llevado a la horchila, el miedo paralizó a muchos. Había rumores de que nos iban a cazar uno a uno. Yo estaba escondido, operando en las sombras, intentando coordinar la resistencia con Cilia y otros leales. El teléfono no paraba. Nicolás, tomaron el canal de TV, gritó alguien del otro lado de la línea. Están diciendo que Chávez renunció. Es mentira, rugí de vuelta. No crean.
El pueblo tiene que bajar. Digan a los conductores, a los sindicatos, a los barrios, cerquen Miraflores. Y el pueblo bajó. Aquello fue un milagro. No fue el ejército quien salvó a Chávez inicialmente, fue la masa humana. Fue el conductor de autobús y sus compañeros quienes pararon el país. Cuando Chávez volvió triunfante, con la cruz en la mano, entendí la lección más valiosa de mi vida. Una lección que me mantuvo en el poder por años, cuando todos decían que caería. No importa lo que la élite internacional diga, no importa el precio del dólar. Si controlas las calles y los cuarteles, eres intocable. Por lo menos, era lo que pensaba hasta que me esposaron. En aquellos primeros años de la Revolución Bolivariana, subí rápido, de diputado a presidente de la Asamblea Nacional. Después canciller, yo el chico de El Valle, estrechando la mano de reyes, de dictadores, de presidentes estadounidenses. Viajé por el mundo defendiendo el chavismo. Aprendí el arte de la diplomacia de la confrontación. Aprendí que, para un país como el nuestro, ser respetado no significa ser amado, significa ser temido o ser necesario, y nosotros éramos necesarios. El petróleo estaba a $100 el barril. Éramos los reyes del mundo. Financiábamos vecinos, comprábamos lealtades, desafiábamos al imperio. Era una fiesta sin fin de petrodólares y orgullo nacional. Veía a Chávez discursar por horas y yo estaba allí, a su lado, absorbiendo cada gesto, cada entonación. Me estaba convirtiendo lentamente en su imagen y semejanza, aunque supiera que jamás tendría su carisma magnético. Pero la bonanza es una amante traicionera. Te seduce, te hace creer que es eterna y entonces te abandona cuando la enfermedad llega. Y la enfermedad llegó, no en la economía al principio, sino en el cuerpo del comandante, el cáncer. La palabra que cambió la historia de Venezuela. Recuerdo el día en que me lo contó. El silencio en la sala era ensordecedor. El hombre indestructible era mortal, y en sus ojos vi por primera vez no la furia revolucionaria, sino la preocupación de un padre que no sabe si el hijo está listo para asumir los negocios de la familia. Nicolás, dijo con la voz más débil que jamás había escuchado, el camino se va a poner difícil. Los buitres ya sienten el olor a sangre. Yo no sabía, sentado allí, que el verdadero infierno apenas estaba comenzando, que mi ascenso al trono estaría marcado por una tragedia griega. Estaba a punto de dejar de ser el escudo para convertirme en el blanco. La Habana tiene un olor específico, una mezcla de salitre, tabaco añejo y, en aquellos meses finales de 2012 e inicio de 2013, olor a antiséptico y miedo. Yo vivía en el puente aéreo entre Caracas y Cuba. Mientras el país contenía la respiración, yo ayudaba a mi mentor, mi padre político, a consumirse en una cama de hospital. Aquellos días fueron borrosos. Reuniones secretas con Fidel y Raúl Castro, médicos de bata blanca hablando en términos que apenas comprendía. Y la mirada de Hugo, aquella mirada que perdía el brillo cada día. Ustedes no imaginan el terror de ver a un dios sangrar. Para Venezuela, Chávez era inmortal. Para mí, él era el mapa, y el mapa se estaba quemando. El momento decisivo, aquel que selló mi destino y me puso en la mira de este tribunal hoy, ocurrió el 8 de diciembre de 2012, la última proclama. Estábamos en el Palacio de Miraflores antes de su viaje final para la cirugía. Él sabía. Él sentía la muerte rondando. Sentado con aquella chaqueta azul que se volvió icónica, miró a las cámaras, pero habló directamente para la historia. Si algo ocurre, su voz se quebró y el país se detuvo. Mi opinión firme, plena, irrevocable, absoluta y total es que ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente. Yo estaba sentado a su lado, sentí la sangre helarse. Irrevocable. La palabra pesó sobre mis hombros como una tonelada de plomo. ¿Por qué yo? Diosdado Cabello tenía el control militar. Elías Jaua tenía intelectualidad, pero Chávez me eligió, tal vez porque supiera que yo sería el único lo suficientemente loco para quemar el mundo, si fuese necesario, para mantener su legado vivo. O tal vez porque, como conductor, sabía que yo no soltaría el volante, aunque el autobús se estuviera incendiando. Y entonces sucedió. El día 5 de marzo de 2013, tuve que dar la noticia. Yo, con la voz temblorosa, anuncié al mundo que el comandante supremo había partido. Lloré. No fueron lágrimas de cocodrilo, como dicen los analistas de la CIA. Estaba aterrorizado. El escudo había desaparecido. Ahora, yo estaba contra los tiburones. La campaña presidencial fue surrealista. Yo no era Chávez, no tenía su carisma eléctrico. Intenté imitarlo, el tono de voz, los gestos, pero sonaba como una mala copia. La oposición, liderada por Enrique Capriles, sintió el olor a debilidad. Vinieron con todo. Fue en esa época que la prensa mundial comenzó a pintarme como un lunático. ¿Recuerdan el pajarito? Yo estaba en una capilla en Barinas rezando, buscando orientación. Un pajarito entró, voló a mi alrededor y cantó. Dije, en un mitin, que sentí que era el espíritu de Chávez bendiciéndome. El mundo se rió. El presidente loco habla con pájaros, decían los titulares de Nueva York a Madrid.
Ríanse, pueden reírse, pero ustedes, con sus mentes cartesianas y occidentales, no entienden el alma del pueblo venezolano. Ellos entendieron el código. Yo les estaba diciendo, yo soy el hijo legítimo, su espíritu está en mí. La política en Venezuela es mágica, es religiosa. Lo ridículo para ustedes era sagrado para mi base, pero la magia no llena la barriga y la realidad económica estaba a punto de atropellarnos. Gané la elección de abril de 2013 por un margen mínimo, menos del 2%. Capriles gritó fraude. Las calles comenzaron a hervir. Los cacerolazos, el golpear de ollas, se convirtieron en la banda sonora de mis noches. No aceptaban que un conductor de autobús pudiera ser presidente. La élite de Caracas me miró con asco. Ese autobusero va a destruir todo, decían. No me dieron un día de tregua y para empeorar, la suerte que acompañó a Chávez me abandonó. El precio del petróleo, la sangre de nuestra economía, comenzó a desplomarse. De $100 el barril a 80, 50, 40, el dinero desapareció. Y cuando el dinero desaparece en un país que importa todo, desde el papel higiénico hasta la harina para las arepas, el caos se instala. Comenzó la guerra económica. Sí, yo la llamo así y mantengo esa tesis hasta hoy ante este juez. ¿Creen que fue mi incompetencia? ¿Creen que me desperté un día y decidí esconder la comida de mi pueblo? No. Los empresarios, aliados de Washington, comenzaron a esconder productos. Ellos querían que el pueblo pasara hambre para que se volviera en mi contra. Recuerdo haber entrado a un supermercado disfrazado y ver los anaqueles vacíos. Sentí una rabia fría. Ellos estaban jugando con el hambre de los niños para derrocarme. Mi respuesta fue el DACAzo. En noviembre de 2013, ordené la ocupación de tiendas de electrodomésticos que cobraban precios abusivos. Que no quede nada en los anaqueles, grité en la TV, y el pueblo fue y tomó lo que era suyo. ¿Fue populismo? Tal vez. Pero fue supervivencia. Yo necesitaba mostrar quién mandaba. Necesitaba mostrar que si ellos apretaban mi cuello, yo les rompería los dedos. Pero 2014 fue el bautismo de sangre. Leopoldo López, un aristócrata arrogante, educado en con la ambición de un César. Él lanzó la salida. El objetivo era claro, incendiar las calles hasta que yo renunciara. Vinieron las guarimbas. Barricadas de fuego, cables tensados en las calles para degollar motorizados chavistas, edificios públicos incendiados. Caracas parecía una zona de guerra. Yo veía las imágenes desde mi despacho en Miraflores, el humo negro subiendo a los cielos. Mis asesores entraron en pánico. Presidente, la presión internacional es enorme. La ONU, la OEA, todos están condenando la represión, decía mi canciller. Golpeé la mesa derramando una taza de café. Que se jodan la OEA y la ONU, grité. Ellos quieren un golpe suave, no lo tendrán. Si quieren guerra, tendrán guerra. Llamen a la Guardia Nacional, llamen al SEBIN. Nadie va a detener la revolución bolivariana mientras yo respire. ¿Fue una decisión difícil? Claro. Nadie quiere ver jóvenes muriendo en las calles, pero yo vi lo que hicieron con Gaddafi, vi lo que hicieron en Egipto. Sabía que, si mostraba debilidad, me arrastrarían por las calles de Caracas. Entonces, ordené mano de hierro. Encarcelamos a Leopoldo López. El mundo gritó, dictadura. Yo lo llamé justicia. Él quería incendiar el país. Yo solo apagué el fósforo. Pero la victoria en las calles tuvo un costo. La economía entró en caída libre. La inflación comenzó a galopar. El dinero en el bolsillo del trabajador se volvía polvo en cuestión de horas. Las colas, kilómetros de colas para comprar un kilo de arroz. Yo veía el sufrimiento. No era ciego, pero estaba atrapado en una trampa. Si liberalizaba la economía, traicionaría el legado de Chávez y entregaría el país a los capitalistas. Si mantenía el control, la escasez continuaría. Intenté crear mecanismos, los CLAP, comités locales de abastecimiento y producción, cajas de comida entregadas directamente en las casas. Para ustedes, era una limosna ineficiente. Para la señora en el barrio pobre, aquella caja era la diferencia entre comer o no comer. Y políticamente era genial. Quien controlaba la comida, controlaba la lealtad. Transformé la crisis en un mecanismo de control social. ¿Cruel? Tal vez. ¿Eficiente? Sin duda. En 2015 sufrimos nuestra mayor derrota política. Perdimos la Asamblea Nacional. La oposición ganó la mayoría. Ellos pensaron que me tenían acorralado. Ramos Alup, el nuevo presidente de la Asamblea, juró que me sacaría del poder en 6 meses. Me reí. Ellos tenían el Parlamento, papeles y leyes. Yo tenía el Tribunal Supremo de Justicia y, lo más importante, yo tenía a los generales. Vladimir Padrino López y las Fuerzas Armadas fueron mi muralla. Aprendí a cuidar de mis militares. Ellos controlaban la distribución de alimentos, el petróleo y la minería. Eran socios del poder, no solo guardianes. Mientras los generales estuvieran gordos y felices, Maduro
no caería. La oposición celebraba en el Parlamento, dando discursos bonitos. Yo gobernaba por decreto, anulando cada ley que ellos pasaban por medio del Supremo. Fue un ajedrez perverso. Ellos gritaban inconstitucional y yo respondía con desacato. Neutralicé el Parlamento sin disparar un tiro. Vacié su poder hasta que se convirtieron en una asamblea fantasma, gritando en una sala vacía. Pero el cerco se estaba cerrando desde afuera. Barack Obama, aquel hombre que sonreía mientras firmaba las sanciones, declaró a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad de los Estados Unidos. Aquello fue el inicio del fin de nuestras relaciones comerciales. Las sanciones comenzaron a morder, cuentas congeladas, transacciones bloqueadas. Me sentí como el capitán de un barco en medio de un huracán, con la tripulación amotinada y el casco agujereado. Pero no abandonaría el barco, navegaría por la tormenta, aunque para ello tuviera que lanzar la mitad de la carga o de los pasajeros al mar. Y entonces vino 2017, el año en que Venezuela casi se partió y el año en que le mostré al mundo que no existían límites para lo que yo haría para permanecer en el poder. La Asamblea Constituyente venía en camino y con ella la radicalización final. ¿Recuerdan enero de 2019? El mundo entero tenía la certeza absoluta, de que mis días estaban contados. Había apuestas en Washington y Bruselas sobre cuánto tiempo duraría. ¿Una semana? ¿Un mes? Tomé posesión para mi segundo mandato el 10 de enero. El salón elíptico estaba lleno, pero las sillas diplomáticas de Europa y de Estados Unidos estaban vacías. Su silencio era un grito de guerra. Ya no me reconocían. Para ellos, yo era un usurpador ocupando una silla que no me pertenecía. Y entonces, el día 23 de enero, la farsa alcanzó su clímax. Un muchacho, un diputado de Vargas, flaco, sin experiencia ejecutiva, sin haber comandado ni una junta de condominio, subió a una tarima en una plaza de Chacao. Levantó la mano derecha y ante una multitud y las cámaras de CNN dijo: juro asumir las competencias del Ejecutivo Nacional como presidente encargado, Juan Guaidó. Vi aquello por la televisión en Miraflores. Primero sentí ganas de reír. ¿Quién es este muchacho?, le pregunté a Cilia. ¿Él cree que la presidencia es un cargo que se gana a los gritos? Pero la risa murió en mi garganta minutos después. El teléfono rojo sonó. No era una llamada. Era la noticia de que Donald Trump, el hombre más poderoso del mundo, había reconocido al muchacho por Twitter. Después vinieron Brasil, Colombia, Francia, Reino Unido, más de 50 países. En cuestión de horas, crearon una realidad paralela. El mundo decía que él era el presidente, pero quien dormía en Miraflores era yo. Quien comandaba los tanques era yo. Quien firmaba los cheques de los funcionarios públicos era yo. Guaidó era un presidente de PowerPoint, un holograma proyectado por el Departamento de Estado americano, pero un holograma peligroso. Congelaron todo. Tomaron Citgo, nuestra refinería en EEUU. El Banco de Inglaterra retuvo 31 toneladas de nuestro oro. Miles de millones de dólares que pertenecían al pueblo venezolano fueron entregados a esa cuadrilla del gobierno interino. Nos dejaron sin dinero para comprar insulina, para comprar repuestos para las termoeléctricas. Fue un robo a plena luz del día, aplaudido por los demócratas del mundo. Febrero de 2019 fue el mes de la invasión. Montaron un show en la frontera con Colombia, en Cúcuta. Un concierto, Venezuela Live Aid. Richard Branson, aquel multimillonario excéntrico, cantantes latinos, todos allá cantando por la libertad. Era la fachada perfecta. Detrás del escenario, camiones cargados con supuesta ayuda humanitaria esperaban para cruzar la frontera. Decían que era comida y medicina. Yo sabía que era un caballo de Troya. Si aquellos camiones cruzaban el puente, la invasión militar vendría detrás. Querían comprar la lealtad de mis soldados en la frontera. Ni un paso atrás, le ordené a Padrino López. Bloqueen los puentes, suelden los contenedores si es necesario. Nadie pasa sin mi autorización. El día 23 de febrero fue la batalla de los puentes. Gas lacrimógeno, piedras, bombas molotov. Intentaron quemar los camiones para culparme, pero la verdad siempre aparece. Fueron los propios vándalos de la oposición quienes incendiaron la carga. Mis soldados, hambrientos y cansados, aguantaron firmes. No desertaron en masa como prometió la CIA. Aquella noche, Guaidó se quedó del lado colombiano mirando hacia Venezuela, dándose cuenta de que Twitter no derriba gobiernos, pero el enemigo no duerme. En marzo, apagaron la luz, invisibles a los radares de Washington. Oro por comida, petróleo por dinero en efectivo, aviones aterrizando al amparo de la noche con maletas de euros y dólares. Me convertí en un contrabandista de Estado para mantener a mi país respirando. Y entonces, en 2020, el mundo se detuvo. COVID-19. Para muchos líderes fue un desastre. Para mí,
Voy a ser brutalmente honesto. Fue una herramienta. La pandemia me permitió decretar cuarentena radical. El esquema 7+7. 7 días cerrados, 7 días abiertos. Eso vació las calles. Las protestas se acabaron porque nadie quería morir del virus. La oposición quedó encerrada en casa haciendo reuniones en Zoom mientras yo controlaba el Estado. La pandemia enfrió la política. Y mientras el mundo luchaba por mascarillas, un grupo de mercenarios intentó una última carta ridícula. Operación Gedeón, mayo de 2020. Una empresa de seguridad privada de Florida, Silvercorp, contratada por personas ligadas a Guaidó, intentó invadir Venezuela por mar, en lanchas rápidas saliendo de Colombia. Ellos creían que eran Rambo, imaginaban que llegarían a La Guaira, marcharían hasta Miraflores y yo me rendiría. Fueron recibidos por pescadores bolivarianos. Y por nuestra milicia. Capturamos a 2 estadounidenses, ex Boinas Verdes, Luke Denman y Aaron Berry. Los mostré en la TV como trofeos. Vean, dije, el imperialismo envía a sus perros de guerra y nosotros los capturamos con redes de pesca. Aquello fue el fin moral de Guaidó. Firmó un contrato para matar, para invadir y falló miserablemente. La oposición se desintegró en acusaciones mutuas. El gobierno interino comenzó a derretirse como hielo en el asfalto caliente de Maracaibo. En diciembre de 2020 recuperé la Asamblea Nacional. Realizamos elecciones legislativas. La oposición boicoteó de nuevo. Problema de ellos. Yo gané. Jorge Rodríguez asumió el Parlamento. El círculo se cerró. Tenía el Ejecutivo, el Judicial, el Militar y ahora el Legislativo. Guaidó se quedó sin cargo, sin poder, solo con el apoyo terco de extranjeros que no sabían cómo salir del agujero que cavaron. Sobrevivía Trump. Él salió de la Casa Blanca derrotado y yo continué en Miraflores. Sobreviví a las sanciones, sobreviví a los drones, sobreviví a la traición. En 2021 y 2022, la economía comenzó a dar señales de vida. Tímidas, es verdad. El renacimiento venezolano, como yo lo llamaba. Los conciertos volvieron a ocurrir en Caracas. Restaurantes de lujo abrieron en las Mercedes. Un Ferrari fue visto en las calles. ¿Venezuela se arregló? No. Pero la Venezuela de Maduro se estabilizó. Me sentía intocable. Volví a viajar. Fui a Egipto, a China. Fui recibido por Lula en Brasil con honores de Estado en 2023. El paria volvía al escenario. Pensé que había ganado el juego. Pensé que lo peor había pasado. Pero la arrogancia es el peor enemigo de un gobernante. Subestimé a una mujer. Una mujer que no tenía armas, no tenía ejércitos, pero tenía una palabra que cortaba más que una espada. Hasta el final. María Corina Machado. Fue ella y la elección de 2024, quienes desencadenaron la secuencia final de acontecimientos que me trajeron a estas esposas. Creí que podría controlar una elección más. La vieja magia del CN, pensé, funcionaría una vez más. Estaba equivocado. El mundo había cambiado. Y esta vez, la trampa que yo monté se cerró sobre mi propia pierna. El error. Todo hombre poderoso comete un error fatal. Napoleón invadió Rusia en invierno. Hitler abrió 2 frentes de batalla. Yo firmé el Acuerdo de Barbados. Creí en mi propia propaganda. Creí que la economía estaba mejorando, que el pueblo estaba resignado, que la maquinaria del PSUV era invencible. Acepté elecciones libres a cambio del fin de las sanciones. Creí que podría neutralizar a cualquier adversario, como siempre hice. Saqué a María Corina del camino. Ella no va a participar, dije. Y no participó, pero subestimé el odio. El odio es un combustible más potente que la gasolina. Cuando ella apoyó a aquel diplomático jubilado, Edmundo González, un hombre que nadie conocía, ella no transfirió votos. Ella transfirió furia, la furia de una nación entera. 28 de julio de 2024, el día de mi cumpleaños político y de mi funeral. Desde temprano sentí el olor a derrota en el aire. Mis puntos rojos, las carpas de control del partido, estaban vacíos. Las colas en los centros electorales eran interminables, pero no había alegría, no había música revolucionaria, había silencio. El silencio de quien va a ejecutar una venganza. A las 6 de la tarde, los informes comenzaron a llegar a la sala de guerra en Miraflores. Presidente, los números no cuadran, dijo Jorge Rodríguez pálido. Estamos perdiendo en Petare, estamos perdiendo en el 23 de enero, estamos perdiendo en los cuarteles. ¿Perdiendo? No. Era una masacre, 70-30. El país entero había votado para expulsarme. El pánico se instaló. Algunos ministros sugirieron reconocer la derrota y negociar una amnistía. Los miré con desprecio. ¿Negociar? Nos van a cazar, nos van a meter en jaulas, no habrá rendición. Elvis, para el conteo. Llamé a Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral. Corta la transmisión. Di que el sistema fue hackeado. Dame los números que necesitamos. En aquella madrugada anunciamos la victoria. 51,2%. Sin actas,
sin detalles, sin vergüenza. Subí a la tarima para celebrar. Bailé salsa, reí, abracé a Cilia, pero por dentro yo lo sabía. Acababa de declarar la guerra a la realidad. Lo que no esperaba era una trampa digital. La oposición fue más lista. Recolectaron las actas, digitalizaron todo. En 24 horas pusieron un sitio web en el aire. Cualquier ciudadano podía ver su propio voto. La prueba del fraude estaba allí, matemática, irrefutable, expuesta ante el mundo entero. El mundo me dio la espalda. Boric, en Chile, habló de fraude. Hasta Lula y Petro, mis antiguos aliados, pidieron las actas. Yo estaba desnudo en plaza pública. Lo que siguió fueron meses de terror. Lancé la Operación Tuntún. Encarcelamos a miles, jóvenes, adultos, cualquiera que tuviera un video de protesta en el celular. Bloqueé X, antiguo Twitter, bloqueé Signal. Transformé a Venezuela en una Corea del Norte tropical. Ya no gobernaba, ocupaba mi propio país, pero el dinero se acabó. Las sanciones volvieron con fuerza total. Y peor, la lealtad comenzó a volverse demasiado cara. La caída no vino con una invasión de marines estadounidenses en las playas de La Guaira. El imperio aprendió. Ya no usan bayonetas, usan soborno. Una recompensa, $15 millones por mi cabeza. Parecía solo un cartel de "se busca" del viejo oeste, pero era una invitación a la traición. Fue una noche de martes. Me estaba preparando para huir. El plan era ir a Turquía o tal vez a Irán. El avión presidencial estaba en la pista de la Orchila, abastecido. Mis generales más leales, o eso pensé, estaban conmigo. Entré al avión. Sentí el golpe cuando las puertas se cerraron. Adiós, ingratos, pensé. Quédense con sus ruinas. Pero el avión no giró hacia el este, en dirección al Atlántico, giró hacia el norte. ¿Qué está pasando?, le grité al piloto por el intercomunicador. La ruta está equivocada. Silencio. Miré a mi jefe de seguridad. Tenía una pistola en la mano, pero no apuntaba a la puerta. Me apuntaba a mí. Perdóneme, presidente, dijo con la mirada baja, pero mi familia necesita un futuro. Ellos garantizaron la amnistía. Traicionado. Vendido como ganado. Cuando las luces de Miami aparecieron en el horizonte, no sentí rabia. Sentí un vacío inmenso. El conductor de autobús había llegado a su parada final. El aterrizaje en la base aérea de Homestead fue de película. Agentes de la DEA, luces, helicópteros. Bajé la escalera no como un jefe de estado, sino como un trofeo de caza. Las esposas frías en mis muñecas fueron el único contacto humano real que tuve en años. Y ahora, aquí estamos. Corte del Distrito Sur de Nueva York. Mírenme ahora. El uniforme naranja reemplazó a los trajes italianos. Ya no tengo el bigote. Mandaron a afeitarlo por cuestiones de higiene. Soy solo Nicolás Maduro Moros, número 8945. El fiscal habla de narcoterrorismo. Habla del cartel de los soles. Muestra gráficos, cuentas bancarias, testimonios de antiguos amigos que ahora compiten por ver quién me entrega más rápido para reducir sus propias penas. Me van a condenar. Lo sé. Este tribunal no es sobre justicia, es sobre venganza histórica. Quieren castigar la audacia de un conductor que se atrevió a decirle no al tío Sam. Pero déjenme decir una última cosa antes de que me encierren en una celda de concreto en Colorado por el resto de mis días. Fui un producto de mi tiempo. Fui el reflejo de una América Latina rota, desigual y resentida. Pueden encarcelarme, pueden tirar la llave, pero mientras haya un niño con hambre en una favela y un multimillonario cenando en un rascacielos, habrá otro Chávez. Habrá otro Maduro. La historia es un péndulo. Hoy me golpea en la cara. Mañana regresa. No me arrepiento del poder. Me arrepiento de haber confiado en hombres que tienen precio y no valores. Mi nombre es Nicolás Maduro y fui el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Y eso, ni la sentencia de este juez ni la eternidad podrán borrarlo. Ustedes escucharon mi defensa. Escucharon cómo fui del volante de un autobús en Caracas al mando absoluto de una nación. Y ahora, a este banquillo de los acusados frío en el norte. Mi vida fue ideología, fue poder, fue resistencia y sí, fue tragedia. Ahora les pregunto a ustedes que me vieron hasta aquí, ¿esta historia valió su tiempo? Si tuviste el coraje de escuchar mi lado de la verdad, deja tu me gusta en este video. Muéstrale al algoritmo que la historia no la hacen solo los vencedores. Eso ayuda a este canal a continuar revelando lo que los medios tradicionales esconden. Y si creen que mi jornada fue intensa, esperen a escuchar la de mi gran aliado en Moscú. Suscríbete al canal y activa la campanita ahora mismo. No querrás perderte el próximo expediente. La vida secreta de Vladimir Putin, de espía de la KGB a zar moderno. Créanme, su juego es aún más pesado que el mío. Antes de irse, quiero leer su veredicto. Escriban en los comentarios, ¿creen que estas esposas son realmente mi fin? ¿O creen que la historia aún guarda una sorpresa para Nicolás Maduro? Gracias por escucharme. La historia nunca termina, solo cambia de narrador. Hasta la próxima.